adaptabilidad, habilidad para evaluar situaciones, toma de decisiones informadas y cómo impacta en el equipo todo esto, las decisiones que tomamos, que ustedes puedan ver de manera consciente en un ejercicio personal, no necesario que lo compartan, qué de esto sí hago conscientemente, qué de esto me surge de manera natural y qué de esto definitivamente sí es algo que tengo que atender, ¿no? Si es algo que yo observo necesario desarrollar como habilidad o competencia de liderazgo a trabajar para yo poder ejercer un rol de líder más efectivo. Entonces vayan haciendo este análisis de estos puntos. Y muy importante, el líder tiene un gran impacto en el desarrollo de las personas. Cuando ustedes tienen a un grupo de residentes o estudiantes al frente, no es cosa menor la presencia. Digo, tengo una sobrina que no necesariamente es médico, pero está estudia en la UNAM odontología y ahora está haciendo su especialidad en odontopediatría. Y a veces yo la veo llegar con un profundo estrés y preocupación por algo que le dijo un profesor que tiene prestigio, que tiene presencia en la facultad como una persona importante, ¿no? Académicamente hablando, en la formación de odontólogos pediatras. Y pues bueno, esto pues es importante señalarlo porque ustedes son formadores también. Y si ustedes invierten en su formación como líderes, de manera inherente van a estar invirtiendo en el crecimiento y desarrollo o de su equipo de trabajo. Ustedes tienen la capacidad de fortalecer sus propias competencias de comunicación y de escucha activa, o de fortalecer sus habilidades de planeación, o de fortalecer su empatía hacia los demás, que no es cosa menor en la profesión de un médico, esa es mi opinión personal, y no dudo que ustedes sean empáticos, pero a veces públicamente la percepción puede ser que, ay, pues a lo mejor el médico pues ya está un poco endurecido, ¿no? Porque también pues, no pueden absorber ustedes tantas cosas al atender pacientes. Bueno, eso es lo que yo he pensado, ¿no? Pero sí es importante que ustedes en su rol de líderes sí se pongan en esta parte de yo estoy desarrollando personas y está en mi capacidad inspirar y motivar a los demás y mostrar disciplina, ¿no? Para que ellos puedan alcanzar su máximo potencial. Y así lo mismo con su equipo de trabajo, ¿no? Con su equipo médico. Por eso, del líder a la hora de desarrollar equipos de trabajo es, por ejemplo, en un jugador de fútbol, ya sea defensivo o goleador, un delantero, en el equipo de trabajo, haciendo esta analogía con el fútbol, pues ¿de qué me serviría a mí tener en el equipo un campeón goleador que anota 4 goles en un solo partido él solo, si el equipo pierde 5-4? Tenemos una pésima defensiva, por ejemplo, o un nulo mediocampista, hablando en un ejemplo de fútbol, soccer. Entonces, lo que nosotros tendremos que ver como líderes es el enfoque en el objetivo del equipo, es decir, ¿para qué estamos haciendo lo que hacemos? Y a veces tendremos que subordinar nuestra capacidad y talentos en beneficio del compromiso colectivo, porque la verdadera meta es el éxito de todo el grupo, de todo el equipo, y no solo en el desempeño individual. Y eso nos va a llevar a un éxito compartido. Y ustedes podrán ver cómo estos elementos se pueden ir aterrizando a su práctica diaria con sus equipos. Es decir, ¿cuál sería el propósito, díganme ustedes, el objetivo, por ejemplo, quienes tienen residentes, de formar los residentes? Más allá de desarrollar sus capacidades técnicas, ¿qué otros talentos o habilidades blandas que no sean directamente ligadas a la práctica médica ustedes creen que podrían transmitir como líderes a estos médicos en formación? No sé si me puedan compartir ello. Sí estaban viendo la diapositiva, ¿verdad? Dice compromiso y respeto. No se está compartiendo pantalla, me dice.
Sí, no, Gregorio. ¿Desde qué momento nos estaba compartiendo? Aproximadamente 3 minutos. Ok, ok, ok. Entonces, ahí, ahí la ven, ¿verdad? La pantalla. Sí. Ok, bueno, entonces vamos a ver ahí. Desarrollo y motivación a las personas. Ahora sí la ven, ¿verdad? Y esto es lo que yo hablaba de objetivo del equipo. El líder tiene que tener muy claro esto, en dónde va a estar su enfoque en el objetivo, para poder desarrollar este compromiso colectivo y el éxito compartido. Es decir, en un líder tiene que haber una cultura de colaboración, tiene que crear una cultura de que todos, nuestra labor, contribuye al desarrollo y al éxito compartido. Y es ese momento en el que yo les preguntaba, ¿qué creen ustedes que podrían, por ejemplo, enseñar más allá de la práctica médica como tal, de la disciplina médico, de su especialidad, como líderes, qué le pueden transmitir a esos jóvenes? Y algunos nos decían formar buenas personas con disciplina, comprometidas, que sean ejemplos de la sociedad, formar médicos empáticos, comprometidos con el servicio. Nosotros debemos, geriatría, nosotros debemos saber trabajar en equipo. Es algo que pocas veces sabemos aplicar porque es muchas veces un proceso individual. Entonces es muy interesante. ¿Qué más, además de estas ideas que nos están compartiendo? Dice, dejaste de compartir, si cierras pantalla tendrás mejor red. Ah, ok, perfecto. Diré, estos son mensajes, perdón, ya me perdí aquí. El líder debe de saber hacer. Ahorita quité la pantalla, ahorita dejé de compartir, efectivamente. El líder debe de saber hacer antes de delegar y actuar con base en el ejemplo. Entonces, sí, efectivamente, ahorita quité la pantalla a propósito para poder leer sus mensajes. Entonces, es importante que nosotros veamos y nos consideramos como líderes más allá de la práctica médica, que es súper importante, pero ustedes tienen, como bien dice, generar personas comprometidas, buenos médicos, empáticos, que aprendan a delegar, que tengan una práctica ética, empática, etcétera, etcétera, ¿no? Que sepan comunicar. Ahora sí voy a compartir pantalla nuevamente. Y esto es importantísimo que ustedes lo vean, como todos estos fundamentos del el equipo o grupo de trabajo que ustedes estén dirigiendo. Por lo tanto, podemos ver aquí que hablamos de sistemas versus subsistemas. Cada área, por ejemplo, en una organización es un sistema per se, pero dentro de un contexto sistémico más grande, de una organización más grande, pasamos a ser parte de pasamos a ser un subsistema de otro gran sistema. Aquí el reto que ustedes como líderes también tienen que ver es mostrarle a cada miembro de su equipo cómo enfocarse en el objetivo global en lugar de sus logros o retos individuales como sistema o como subsistema. Entonces es importantísimo que nosotros como líderes y como parte de crear una cultura en nuestro equipo de trabajo o área de trabajo, clínica o hospital es cuál es el propósito de hacer lo que hacemos. En este caso, cuál sería el propósito de la práctica geriátrica, ¿no? De atender pacientes, de darles bienestar, de darles una vejez sana, correcta, digna, etcétera, ¿no? Son ideas que se me ocurren. Tal vez ustedes tienen una mejor idea de ello, pero es importante que ustedes vean cómo vamos a cumplir ese propósito. Y si una de las áreas, por ejemplo, está muy enfocada en lograr su resultado, pero al enfocarse tanto en su resultado, deja de ser colaborativa con otras áreas, y ya no estamos contribuyendo a lograr ese propósito mayor, bueno, entonces estamos dejando de lado el objetivo global, estamos dejándolo de lado en vez y estamos enfocándonos en nuestro objetivo individual. Entonces, nosotros tenemos que lograr como líderes hacer a la persona y a los equipos conscientes
de cómo lograr nuestro resultado individual tiene que estar equilibrado y tiene que contribuir a agregar valor al objetivo global. Y cuando hablemos en los últimos temas ya de planeación estratégica y todo esto, vamos a retomar parte de esto que es importante. Y es uno de los objetivos del liderazgo, es generar conciencia en las personas. Si tú eres un líder que haces, que lo único que buscas es que la gente te obedezca y siga instrucciones, pues eso es lo que vas a obtener, obediencia, pero no vas a tener personas conscientes del por qué hacen, para lo que hacen, y por lo tanto va a ser muy difícil que se conecten con un propósito superior, que en este caso sería la salud de las personas o adultos mayores, ¿no? Y a través de una buena práctica y un trato humano, empático, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos los esfuerzos que deben ustedes ir sumando es alineados a un propósito. Y si ustedes en su organización, equipo o grupo de estudiantes no está claro, no está bien comunicado a través de una visión clara el propósito, pues entonces va a ser difícil que establezcamos. Entonces el propósito, todo lo que hacemos tiene que agregar valor a ello, en lo individual y en lo colectivo, para poder experimentar el éxito. Y ese es un desafío organizacional que el líder tiene creando una cultura correcta en el equipo de trabajo para que exista la colaboración, la comprensión, para que no haya miedo de pedir ayuda, de preguntar o aclarar dudas, de que podamos comunicar abierta y claramente lo que sucede, que a través de la escucha empática podamos preguntar o indagar y entonces sí nosotros lograr desarrollar equipos funcionales, cohesivos y colaborativos de trabajo. Entonces, aquí, para ello, es importante expresar lo que ya decía yo, el propósito y los valores. Los valores son parte como de esta integridad, que los valores nos van a marcar estas normas de conducta, ¿no? Que es lo que nosotros, cómo nosotros tenemos que comportarnos en el equipo de trabajo y la correcta expresión de valores del grupo de trabajo es favorable también que cada individuo pues alinee sus valores o estén sus valores particulares o personales alineados a ello. Y eso nos va a ayudar a permitir estándares de operación y de comportamiento que pueden impactar en la manera en cómo trabajamos día a día, que es la misión, y la estrategia, que es el cúmulo de actividades que nos van a ayudar a lograr nuestros objetivos. En ese sentido, el propósito es importantísimo tenerlo claro, que todos sepamos, este es el propósito, es lo que nos importa, es lo que buscamos cuidar haciendo lo que hacemos. Por eso creamos estándares, por eso expresamos valores, por eso nosotros tenemos una misión, por eso nosotros diseñamos actividades y procesos, tiempos y movimientos, agendas, etcétera, para poder nosotros lograr eso. Y eso también eh, eh, nos va a llevar que si no tenemos un líder que inspire a su equipo más allá del logro inmediato, la satisfacción inmediata o material, pues no vamos a poder tener gente que se comprometa con ese compromiso o con esa misión diaria de hacer lo que tenemos que hacer como profesionales de la salud. Entonces, fíjense el rol que tiene el líder, ¿no? Es un papel importantísimo. No solo es desarrollar sus habilidades como liderazgo, sus competencias, sino es ver cómo esto va a impactar para crear una cultura de equipo, de sistema, cómo vamos a nosotros a expresar esos valores y esos valores, cómo nos van a ayudar a establecer estándares o normas de conducta para nosotros llevar a cabo nuestras actividades diarias. Y la relación del líder con el equipo tiene que ver no solo con lograr metas específicas, sino tiene que tener relaciones personales. Yo no sé en su práctica diaria si ustedes chequean cómo llega la gente, si la saludan con una sonrisa o no tienen esta cercanía, cómo están, cómo te fue el fin de semana, o checar cómo estás, cómo te sientes, cómo llegas hoy, o si hacen esta reunión los lunes o en el horario que les toque trabajar en conjunto, cómo están, cómo llegan,
qué energía tienen, cómo que vamos a empezar nuestro turno, etcétera. Y esos pequeños detalles de liderazgo son los que nos ayudan a construir y fortalecer las relaciones personales. Y el líder debe de encarnar esa misión y esos valores, ¿no? Esa visión compartida que representa es el camino de por dónde vamos a llegar, y los valores es y cómo nos tenemos que comportar para llegar a cumplir ese propósito. Entonces, la relación del líder y el equipo no es cosa menor, es fundamental, y el compromiso que ustedes a la hora, que tienen a la hora de ejercer el liderazgo, pues los debe llevar a expresar congruencia. Esto no quiere decir que no se enojen o que en algún momento no se desesperen, manifiesten que no son dioses. Obviamente tienen su buena carga emocional, ustedes también tienen sus propios problemas personales. Pero si a eso le adherimos un mal ejercicio del liderazgo en mi rol de líder, que me va a generar problemas adicionales, estrés adicional, pues bueno, toda esta plática está encaminada precisamente para darles a ustedes elementos que pueden empezar a llevar a la práctica para fluir bien en este papel de líderes. Y bueno, tómenle una foto a este formato, háganlo en un cuaderno, en una hoja de Excel. Y bueno, ustedes de todo el tema que les he compartido, hagan esta reflexión de qué, de lo que hoy hago como líder, que debo continuar haciendo. Por ejemplo, si yo practico diariamente la idea de llegar y decirles, hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas hoy? ¿Cómo está tu familia? Ah, bueno, pues esa es una práctica donde estoy desarrollando la empatía, la cercanía, estoy abierto a escuchar, estoy mostrando genuino interés en la gente que colabora conmigo y mis colegas, ¿no? O en mis estudiantes. O si yo soy una persona que no saludo, que le grito a la gente, que la regaño, que en vez de orientarlo y ampliarle la información para que se desempeñe mejor, lo sapeo y le digo que es un tonto porque no sabe hacer las cosas y todo. Ah, bueno, pues entonces eso va en la columna que debo dejar de hacer. Eso definitivamente no lo debo de seguir haciendo. Y descubro que a lo mejor no soy bueno escuchando, ¿no? Que tiendo a interrumpir a las personas, que no indago, que pongo etiquetas. Ah, bueno, ¿qué tengo que empezar a hacer? Tengo que aprender a desarrollar mi escucha activa. Entonces, este simple formatito nos puede dar a nosotros una pauta y una guía de qué sí estoy haciendo, qué creo que tengo que dejar de hacer para tener una práctica más efectiva y qué tengo que empezar a hacer de todos estos elementos de liderazgo que me acaban de compartir en esta charla. Entonces, yo les invito un pequeño desafío. Nos quedan ya poquito tiempo, pero si les voy a robar unos 3, 4 minutitos más, si me lo permiten. Si quiere alguien compartir algo de lo que cree que debe dejar de hacer, o de lo que cree que debe continuar haciendo, o de lo que cree que tiene que empezar a hacer ahí en el chat. Voy a quitar la pantalla. Dice, está padre saludar a los compañeros, pero no da tiempo. Gregorio, hay una pregunta sobre Sí, cómo podemos incentivar a las nuevas generaciones. Desde mi punto de vista, son más individualistas, trabajan menos en equipo con las personas de más de 30 años. ¿Qué opinas? ok. Bueno, aquí y veo otra pregunta de cómo gestionar el cambio. Sí, ahorita les respondo la que me acabas de decir. Miren, nosotros como líderes, cuando tenemos este rol, tenemos que ser detonadores de la conciencia personal. Justo ayer, no, el martes di una plática para el magisterio que habla de la importancia de generar la conciencia personal en los jóvenes y viene muy ad hoc al tema. Es hacer consciente al joven de su rol en el mundo, ¿no? Es decir, ¿para qué haces lo que haces? Una técnica muy sencilla es la que les acabo de preguntar, es buscar la manera de preguntar, oye, ¿cómo llegas? ¿Cómo estás? ¿Cómo llegas a este espacio? ¿No? ¿Qué te inspira? ¿Qué te motiva a estudiar esta profesión? A ejercer esta disciplina o esta práctica médica, ¿no? De lo amplio que es la medicina, ¿no? ¿Por qué geriatría? Entonces, tratar de llevarlos a través de indagar y conocerlos, a que ellos mismos a través de sus respuestas se hagan conscientes de para qué hacen lo que hacen, ¿no? Es decir,
Si alguien te dice, no, pues es que mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi papá, todos son médicos geriatras y pues, me tocó ser médico geriatra, aguas, porque ahí tal vez tenemos una persona que no es muy consciente de y no está tan apasionado con su rol como médico, ¿no? Entonces, bueno, y entonces cuando les hacemos ese tipo de preguntas que les ayuden a generar conciencia sobre sí mismos, primero es este individualismo, desde mi experiencia y punto de vista, es porque somos personas ya muy desconectadas. Pasamos demasiado tiempo en redes sociales. Buscamos la satisfacción inmediata de un like, de un clic, de un videíto que nos haga reír. Casi no estamos dispuestos en invertir tiempo en desarrollar algo que valga la pena, ¿no? A futuro. Entonces, la respuesta pueden ser muchas y es compleja, pero lo que te puedo decir a priori es tener esta cercanía y hacer preguntas de indagar sobre la persona, quién es, cómo estás, cómo llegas, qué te hace estudiar esto, oye, eh, ¿cómo crees tú que podríamos nosotros, involucrándolos, ¿no? Desde un espacio, ¿cómo crees tú que podríamos atender mejor a nuestros pacientes? ¿Qué se te ocurre? De lo que has observado hasta ahora, ¿qué cambiarías? Entonces, nosotros generar ese contacto constante, involucrarlos en los procesos, en la realidad del paciente, en cómo ellos están viviendo su presencia en la clínica, en el hospital, en su residencia o en su desarrollo como estudiantes, qué les genera, qué les pasa, cómo se sienten, y compartirles experiencias de decirles, esta es una profesión que demanda mucho conocimiento, mucho sacrificio de vida personal, pero es una profesión de entrega a otros, de servicio, y hacerlos conscientes de su rol como médicos. Entonces, eso es a mí lo que me ocurre, porque trasladándolo a la plática que di el martes al magisterio, justamente yo les decía a los maestros, ustedes checan cómo llegan sus alumnos los lunes, les preguntan cómo se sienten, cómo les fue, y también motivarlos, ¿no? A participar, que sea un espacio seguro donde la gente se sienta sin miedo de ser juzgada, a expresar sus ideas libremente, lo que siente, cómo se siente, por qué piensa lo que piensa. Y hay técnicas que eso podría ser tema de conciencia personal, conciencia interpersonal y conciencia operacional. Hay temas que podría ser revisar con la academia si convendría adherir a este tema de la generación de conciencia personal para justamente los estudiantes. Entonces, no sé si con esto te doy algunas pautas a la pregunta, a tu duda. Había otra pregunta, si me la recuerdan, de la gestión del cambio. Sí, Gregorio, dice, ¿cómo se puede hacer cuando la interacción entre los compañeros de equipo no Mm. existe? Esa unidad, no, o sea, no existe esa unidad, pero no se tiene esa postura del líder. O sea, como algún tip para esto. Bueno, los líderes no necesariamente tiene que ser un líder formal, pero sí, por ejemplo, generar la propuesta, ¿no? Abrirlo. Muchas veces en cualquier ámbito humano, en cualquier grupo humano, nos sentimos inhibidos y más en esta parte del mundo occidental de expresar con libertad lo que nos vulnera como grupo. A veces cuando decimos hablar de lo que nos vulnera como grupo nos puede hacer sentir débiles o frágiles, pero no. Cuando nosotros reconocemos como grupo, oigan, esto nos vulnera, es decir, siento que no tenemos la comunicación, para mí sería importante generar una mejor convivencia, un mejor contacto, pues es simplemente proponiendo una reunión, un espacio en el que podamos convivir, tener un tipo de trato diferente al que estamos teniendo en la medida de las posibilidades, tener un espacio de contacto, generar las conversaciones. Y eso va a tomar tiempo, ¿eh? No va a funcionar la primera porque es muy si llega alguien y propone algo así en un ambiente donde no es habitual el contacto y la interacción con los colegas, porque todo el mundo está muy ocupado, ensimismado en sus cosas, pues puede ser que al principio haya rechazo, ¿no? Que haya una especie de, ¿y ahora qué mosca le picó, no? ¿Qué le pasó? Pero en la medida que seamos tenaces y constantes en la propuesta y que vayamos generando los espacios
ganando, adheriendo a aliados, ¿no? Al propósito genuino de integrarnos, va a ir jalando. Miren, yo he estado frente a grupos así en vivo, donde en una ocasión un director general dijo, yo no voy a participar con el coach ni nada, no, no me interesa, estas cosas no sirven, pero voy a ir de oyente, de oyente. Bueno, no les digo que a los 40 minutos de haber arrancado yo, era el tipo más entusiasta y más comprometido en participar y en generar ideas, y yo ni siquiera le dije nada. ¿Por qué? Porque se dio cuenta al momento de que el grupo expresaba lo que le estaba doliendo como grupo, lo que nos estaba afectando, lo que nos vulneraba, se dio cuenta de lo importante de que él creía que hacía y que contribuía para que eso no pasara, entonces se le revela que su percepción estaba muy distante de la realidad y para él fue tan clarificador que decidió participar, ¿no? Entonces yo les pongo un ejemplo. Entonces, no podemos permitir tener grupos de trabajo indolentes. ¿Cuánto tiempo más nos debe de doler el no tener comunicación, el no tener contacto, el no compartir experiencias, el no podernos desahogar de lo que vemos del dolor o padecimiento de un cliente, de un paciente, perdón? Entonces, es importante para que todo grupo humano funcione que exista la comunicación, la convivencia, las relaciones humanas. Y si no existe, hay que proponerlas, procurarlas, producirlas, provocarlas. Y ese es el rol del líder. Pero tiene que ser genuino. Y no se desesperen, no va a salir a la primera, pero va a salir. Gracias, Dice Antonio. algo más que haya, es que son muchos comentarios. Sí, 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 está muy interesante todo. Y bueno, pues la parte interesante que das es cómo involucrar las emociones de la otra persona para que se puedan sentir importantes y que se pueda mejorar esta situación, ¿no? En el Correcto. sentido de que todos somos igual y todos somos un equipo. Dice Arturo, dice, el equipo de compañeros, o sea, de un grupo, entre todos se puede hacer que se tenga un buen líder. ¿Cómo le ayudarías a este líder a que se desarrolle como tal? Bueno, o sea, yo como coach o él en su práctica individual, decir, yo quiero desarrollar mi liderazgo. Bueno, eh, Sí, pre- él. Ujú. bueno, primero que nada, pues atendiendo a esta charla, por ejemplo, les puede servir como pautas. Hay una serie de literaturas que pueden servir en como por ejemplo, la empresa consciente, que digo, son literaturas que están muy dirigidas al ámbito empresarial, organizacional, pero por ejemplo, el Conscious Business o la empresa consciente de Fred Kaufman es un libro muy interesante porque trata toda esta parte humana de las relaciones. Pero lo primer paso ya lo diste, es estar consciente que yo tengo que trabajar y desarrollar mi liderazgo. Y eso es conciencia personal, justo lo que les decía, decir, ¿cuál es mi rol y cómo lo estoy haciendo? Y a partir de ahí y de la información que yo me haga o los cursos que yo pueda tomar, es empezar a identificar dónde están mis fortalezas o mis áreas a trabajar, a desarrollar como líder y cómo compensarlas. Entonces hay una serie de diagnósticos o evaluaciones que puedes encontrar en Internet que tú te puedes hacer, autohacer para que veas cuál es tu estilo y perfil de liderazgo, que hay varios, y a partir de ahí empezar a construir, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que trabajar? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y ahorita les voy a pasar un video precisamente de un líder, ¿no? De cómo cómo ustedes pueden identificar qué estilo de líder soy, ¿no? Porque yo soy un médico, soy geriatra, ejerzo mi profesión, pero a la hora de dirigir pues, es otra cosa, porque tenemos un estilo diferente. Y que muchas veces podemos imprimir un estilo de cómo fuimos formados como médicos, con una autoridad competente que yo haya admirado, o cómo me haya ido a mí en la feria como residente, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, ustedes van a imprimir un propio estilo de liderazgo. Entonces, el primer paso sería seguir haciéndote de información, hacerte un diagnóstico para entender cuál es tu perfil de liderazgo y si es posible en tu organización clínica, hospital, donde estés trabajando, que te hagan un checkpoint 360, que es una evaluación de percepción, de cómo
de cómo te observa el equipo como líder. Y se requiere valor porque pues, la gente le va a poner ahí sus comentarios, ¿no? Entonces te va a decir, yo como líder te veo así, así, y es anónima, pero los regalos que te dan ese tipo de evaluaciones son increíbles porque a los líderes les quita el velo de la cabeza y les revela, oye, no soy tan buenito como yo pensaba, ¿no? Entonces, o yo pensé que era, eh, eh, este, yo pensé que era un gran líder y me doy cuenta que no, resulta que todavía tengo algunas áreas por pulir, por trabajar, que a lo mejor la gente me percibe poco comunicativo, poco creativo, o que trabajo poco en mi persona. Entonces, ese tipo de cuestiones son importantes para que tú puedas pulir tu estilo de liderazgo. Espero que con eso darte un poquito más de claridad. Y bueno, si quieren, ¿hay algunas preguntas más? Sí, yo creo que, ¿cómo ves, Gregorio, que hacemos una pregunta más y ya después el video y hacemos el cierre? ¿Te late? Me Mira, late. El video es un poquito largo, ok. es de 18 minutos, porque es un video de un director de orquesta que nos ilustra los distintos estilos de liderazgo a través de la conducción de orquestas, ¿no? Ah, perfecto. Diga, Entonces vamos directo al video. Muchas gracias. ok, vamos directo al video porque me parece muy pertinente compartir. De hecho, he preparado otro video de Al Pacino, pero creo que este es más apropiado de acuerdo a lo que estoy escuchando en las preguntas. Y corro video. Estoy checando que esté el volumen. Listo. The magical moment of conducting, which is you go onto a stage, there's an orchestra sitting, they're all, warming up and doing. Este, oh, aquí está. Perdón, es que se fue listo. Correcto. The magical moment of conducting, which is you go onto a stage, there's an orchestra sitting, they're all, warming up and doing stuff. And I go on the podium, this little office of a conductor, or rather a cubicle, an open space cubicle with a lot of space. And in front of all that noise, you do a very small gesture, something like this, not very pomp, not very sophisticated, this. And suddenly out of the chaos, order, noise becomes music. And this is fantastic. And it's so tempting to think that it's all about me. All those great people here, virtuosi, they make noise, they need me to do that. Not really. If it were that, I would just, save you the talk and teach you the gesture. So you could go out to the world and do this in whatever company or whatever you want, and you have perfect harmony. It doesn't work. Let's look at the first video. I hope you'll think it's a good example of harmony, and then speak a little bit about how it comes about. Get Ready With Me, inspirado en otras épocas con Photoshop. Selecciono la prenda que quiero cambiar. Elijo relleno generativo. Perdón.
Was that nice? So if that was a sort of a success, now who should we thank for the success? I mean, obviously the orchestra musicians playing beautifully, the Vienna Philharmonic Orchestra. They don't often even look at the conductor. And then you have the clapping audience, yeah, actually taking part in doing the music. You know, Viennese audiences usually don't interfere the music, yeah? This is the closest to an oriental belly dancing feast that you ever get in Vienna, yeah? Unlike, for example, in Israel, where audiences cough all the time. Yeah, you know, Arthur Rubinstein, the pianist, used to say that anywhere in the world, people that have the flu, they go to a doctor. In Tel Aviv, they come to my concerts. So that's a sort of a tradition. But Viennese audiences do not do that. But here they go out of the regular just to be part of that, to become part of the orchestra. And that's great. You know, audiences like you, yeah, make the event. But what about the conductor? What can you say the conductor was doing, actually? Yeah, he was happy. And I often show this, you know, to senior management. People get annoyed. You come to work, how come you're so happy? Something must be wrong there, yeah? But he's spreading happiness. And I think the happiness, the important thing is this happiness does not come from only his own story and his joy of the music. The joy is about enabling other people's stories to be heard at the same time. You have the story of the orchestra as a professional body. You have the story of the audience as a community. Yeah, you have the stories of the individuals in the orchestra and in the audience. And then you have other stories, unseen. People who built this wonderful concert hall. Yeah, people who made those, you know, Stradivarius, Amati, all those beautiful instruments. And all those stories are being heard at the same time. This is the true experience of a live concert. That's a reason to go out of home. Yeah, but not all conductors do just that. Let's see somebody else, a great conductor, Riccardo Muti, please. Yeah, that was very short, but you could see it's a completely different figure, right? He's awesome. He's so commanding, yeah? So clear. Maybe a little bit over clear. Can we have a little demonstration? Would you be my orchestra for a second? Can you sing, please, the first note of Don Giovanni? You have to sing, oh, and I'll stop you. Okay? Ready? Well, come on, with me. If you do it without me, I feel even more redundant than I already feel. So please, wait for the conductor. Now, look at me, and I stop you. Let's go. So we'll have a little chat later. But there's a vacancy for a... you could see that you could stop an orchestra with a finger. Now, what does Riccardo Muti do? He does something like this. Oh, and then sort of... So not only the instruction is clear, but also the sanction. What will happen if you don't do what I tell you to do? So, does it work? Yes, it works. To a certain point. When Muti is asked, why do you conduct like this? He says, I'm responsible. Responsible in front of him. Now, he doesn't really mean him. He means Mozart, which is like the third seat from the center. So he said, if I'm responsible for Mozart, this is going to be the only story to be told. It's Mozart as I, Riccardo Muti, understand it. And you know what happened to Muti? 3 years ago, he got a letter signed by all 700 employees of La Scala, musical employees, I mean, the musicians, saying, you're a great conductor. We don't want to work with you. Please resign. Why? Because you don't let us develop. You're using us as instruments, not as partners. And our joy of music, etc., etc. So he had to resign. It's nice.
No, he's a nice guy. He's a really nice guy. But can you do it with less control or with a different kind of control? Let's look at the next conductor, Richard Strauss. I'm afraid you get the feeling that I really, picked up on him because he's old, and it's not true. When he was a young man, about 30, he wrote what he called the 10 Commandments for conductors. First one was, if you sweat by the end of the concert, it means that you must have done something wrong. That's the first one. The fourth one you like better. It says, never look at the trombones. It only encourages them. So, the whole idea is really to let it happen by itself. Do not interfere. But how does it happen? Did you see him turning pages in the score? Now, either he's senile and doesn't remember his own music because he wrote the music, or he's actually transferring a very strong message to them saying, come on, guys, you have to play by the book. So it's not about my story. It's not about your stories. It's only the execution of the rhythm music, no interpretation. Interpretation is the real story of the performer. So no, doesn't want that. That's a different kind of control. Let's see another super conductor, a German superconductor, Herbert von Karajan, please. What's different? Did you see the eyes? Closed. Did you see the hands? Did you see this kind of movement? Let me conduct you twice. Once like a Muti, and you'll clap. Just once, and then like Karajan. Let's see what happens, okay? Like Muti. We ready? Because Muti. Okay? Ready? Let's do it. And then. Good. Now like a Karajan. Since you're already trained, let me concentrate, close my eyes. Come. Why not together? Because you didn't know when to play it. Now, I can tell you, even the Berlin Philharmonic don't know when to play. Yeah? But I'll tell you how they do it. No cynicism. This is a German orchestra, yes? They look at Karajan, and then they look at each other. Like, do you understand what this guy wants? And after doing that, they really look at each other, and the first players of the orchestra lead the whole ensemble in playing together. And when Karajan is asked about it, he actually says, yes, the worst damage I can do to my orchestra is to give them a clear instruction, because that would prevent the ensemble, the listening to each other that's needed for an orchestra. Now that's great. What about the eyes? Why are the eyes closed? Yeah? There's a wonderful story about Karajan conducting in London, and he cues in a flute player like this. The guy has no idea what to do. So, Maestro, with all due respect, when should I start? What do you think Karajan's reply was? When should I start? Oh yeah, he says, you start when you can't stand it anymore. Meaning that you have no authority to change anything. It's my music. The real music is only in Karajan's head, and you have to guess my mind. So you are under tremendous pressure because I don't give you an instruction, and yet you have to guess my mind. So it's a different kind of a very spiritual, but yet very firm control. Can we do it in another way? Of course we can. Let's go back to the first conductor we've seen, Carlos Kleiber, his name. Next video, please.
Muy bien. Entonces, aquí dejo el video para volver con ustedes. Y bueno, lo que les mostré ahorita con este video es que hay distintos tipos de líderes, como Cleaver, el último que estábamos viendo, que es una persona muy apasionada en la interpretación, o Muti, que es muy directo, muy así duro, o Strauss, que es by the book, o Karajan, que su intención está en la interpretación. Así como estos directores de orquesta, ustedes tienen que identificar qué tipo de líderes son para que puedan trabajar y desarrollar de mejor manera aquellas habilidades que les permitan ser o potenciar su ejercicio del liderazgo. Entonces, la intención del video, que bueno, como les mencioné, no estaba planeado, pero dadas las preguntas y como se fue derivando la conversación, pues me atreví un poco a mostrar ese video para que ustedes pudieran ver cómo todos tenemos distintos estilos. Un estilo de liderazgo no es bueno, no es malo sobre el otro, pero hay unos que son más amables para la dirección de los grupos, de las personas. Entonces, en ese sentido, ustedes hagan este ejercicio en casa donde sepan qué deben de continuar haciendo, qué debo dejar de hacer y qué tendría que yo empezar a hacer con base en lo que les compartí hoy en la conversación. En conclusión, lo que les quiero compartir es que ustedes, como líderes efectivos, tienen que adquirir este compromiso que debe ser honesto. Yo uso mucho la palabra genuino. Es decir, que ustedes estén convencidos de la importancia y el valor de ejercer un liderazgo efectivo y que esto les ayude a fomentar esta nueva cultura organizacional. Hace rato en un comentario, una pregunta me decían, ¿qué puedo hacer? Ese individualismo, esa falta de cercanía entre los colegas, pues es precisamente lo que prevalece, es una cultura que no se ha trabajado, que se dan por sentadas las cosas y pareciera que no hay interés. El líder tiene que fomentar a través de sus acciones y de su influencia esta nueva cultura organizacional para priorizar el éxito del colectivo sobre el éxito individual. Con esto yo concluyo la charla. Sé que se extendió un poco, pero bueno, quise atender la mayor parte de los comentarios que ahí aparecieron y me pareció pertinente pasarles el video, este segmento de cómo a través incluso de la música podemos ver distintos estilos de liderazgo y cómo imprimen y qué huella dejan en sus grupos o equipos de trabajo. Con esto, doctores, pues yo concluyo. No sé si haya alguna pregunta más. Gregorio, pues te agradecemos mucho la presentación. Definitivamente todo esto nos ayuda a nosotros a formarnos de una manera más integral. Y bueno, pues nos diste varios tips. Yo ya le tomé foto a esta diapositiva que pusiste para todo lo que tenemos que hacer y cuál es nuestra tarea para el próximo mes, que es nuestra próxima charla sobre estos temas para nosotros. Y ya nada más recordarles que tenemos la sesión el 27 de febrero a las 7 de la noche, no vayan a faltar, con el doctor Arturo Ávila, que va a ser sobre actualidades en guías de hipertensión arterial en adultos mayores, y también darles informes sobre el Congreso de la Academia, que se va a presentar, como ya lo hemos visto en redes y en todos lados, del 19 al 21 de junio en el Hotel Barceló en Guadalajara. Y recuerden, allí vienen los informes, viene el WhatsApp, viene la página, viene toda la información. Y además de todo, hay que recordar que podemos presentar carteles científicos. También viene allí los informes para los carteles, la convocatoria ya está presente. Y también recuerden que nuevamente va a haber el concurso de fotografía para que se inscriban y que podamos todos compartir un buen momento. Pues bueno, a nombre del doctor Humberto Medina y a nombre de todo el comité de la academia, les agradecemos su presencia y bueno, pues que tengan una excelente noche y nuevamente muchas gracias, Gregorio.